Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, jueves 1 de enero del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 2 de San Lucas, del versículo 16 al 21. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido, acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles le habían dicho del niño. Todos los que lo escucharon, a los pastores, quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olviden de darle seguir. Si es en YouTube, Alonso Muñoz R mayúscula. Vaya y se suscribe y le da la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra cómo Dios habla y a qué personas le habla. Dios busca a las personas más humildes para que lleven su mensaje. Y en este Evangelio de hoy lo vemos. ¿A quién mandó Dios a sus ángeles? A unos pastores. ¿Dónde están esos pastores? Cuidando un rebaño. Estaban con las ovejas. Dios no envió sus ángeles a reyes. Dios no envió sus ángeles a gente preparada. Dios no envió sus ángeles a aquellas personas que se creen lo maximito o que se creen la última Coca-Cola del desierto. Dios envió sus ángeles a personas humildes para darles el mensaje, para que se alegraran con lo que los ángeles les iban a decir. Y esto fue lo que ellos anunciaron. Personas humildes, pastores, que fueron los que también llevaron el mensaje. Vean cómo dice el Evangelio de hoy. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido, acostado en el pesebre. A los pastores, los ángeles ya le habían anunciado que hoy en la ciudad de Belén nacerá el Salvador. ¿Recuerdan el versículo 11 de San Lucas? Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. ¿A quién les había dado a conocer que iban a ser el Salvador en la ciudad de Belén? A los pastores. ¿Y por qué a los pastores? ¿Por qué no a otra o a otro tipo de personas de gama alta? Porque Dios se fija en la humildad de los hombres. Dios se fija en los corazones humildes. Dios se fija en lo sencillo, en lo que el mundo desecha. Dios tiene puestos sus ojos en la humildad de sus hijos, en aquellos corazones que son sencillos, en aquellas personas que son humildes. Ahí tiene Dios puesto sus ojos. ¿Se acuerdan cómo decía
allá en San Lucas, cuando dice María, porque ha mirado la bajeza de su clase. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. En San Lucas 1:48, ¿se acuerdan? En la anunciación de María, y cuando María recita esta alabanza, dice, porque se fijó en su humilde esclava. ¿En qué se fija Dios? En la humildad del hombre. ¿Para qué? Para que anuncien lo que Él les va a decir. Dios envió a sus ángeles a unos pastores. ¿Para qué? Para que ellos fueran a comprobar con sus propios ojos y que después lo contaran a todo el pueblo. ¿A quién mandó? A unos pastores. ¿Y qué hicieron esos pastores? Dice, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Y esos pastores creyeron, a tal punto que se fueron a comprobar, a conocer al niño. Se fueron a ver al niño. Si fueran sido otro tipo de personas, no van. Si hubieran sido personas ocupadas, no van. Si fuera sido un rey, no va. ¿Por qué el Señor le habla a personas humildes? Porque son personas decididas, son personas que sí creen en la palabra de Dios, son personas que sí van a hacer el trabajo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque ellos ponen su confianza en la palabra de Dios, creen en el Dios Todopoderoso, lo que muchas veces las personas de alta gama o personas ricas o personas orgullosas no creen en la palabra de Dios. Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. ¿Quién fue el que lo dio a conocer? El Señor. ¿Por medio de quién? De sus ángeles. ¿A quiénes? A los pastores, personas humildes. Entonces fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido, acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles le habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaban maravillados con lo que le decían. ¿Qué hicieron estos pastores? Hablar del niño, hablar de lo que el Señor les había dicho. Y que eran cuidadores de ovejas, eran pastores, eran personas que se dedicaban al campo, pero que cuando recibieron el mensaje del Señor, fueron y lo anunciaron, fueron y contaron. Lo que nos falta hoy en día son personas que reciban el mensaje con esa humildad de esos pastores, pero que no se queden con el mensaje, que lo anuncien, que no se queden callados, que anuncien que hoy en la ciudad de David, en la ciudad de Belén, ha nacido un Salvador. Eso es lo que quiere el Señor hoy con este Evangelio, que no nos quedemos callados, que ha nacido un Salvador y que ese Salvador tiene que ser conocido por todas las personas. Pero Dios necesita de personas humildes, personas sencillas, que le digan sí para que lleven el mensaje del Señor. El Señor dio su mensaje a los pastores y los pastores se encargaron de divulgarlo, se encargaron de darlo a conocer. ¿Por qué tú no te has encargado de dar a conocer el mensaje del Señor? ¿Por qué no te has decidido predicar la palabra de Dios? ¿Por qué no te has decidido divulgar la palabra de Dios? ¿Te falta humildad o te falta valentía? Porque dice que todos los que escucharon a los pastores quedaban maravillados de lo que decían. Eso es lo que necesitamos hoy, que
personas como esos pastores hablen. ¿Para qué? Para que otros escuchen que en la ciudad de Belén ha nacido un Salvador, que hay un Salvador, que hay un Dios todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero si no hay quien lo predique, ¿quién va a conocer la verdad? ¿Y quién va a conocer de Cristo? Si no hay quien lo anuncie, si no hay personas valientes, si no hay personas como estos pastores humildes y decididos a dar a conocer todo lo que el Señor les ha dicho. Porque vean que estos pastores no fueron a inventar cosas. Estos pastores fueron a anunciar lo que el Señor les había dicho. Porque dice, todo lo que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. ¿Y qué decían los pastores? Lo que habían visto, lo que el Señor les había dicho. No se quedaron callados, anunciaron lo que el Señor les había dicho. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que nos queremos quedar callados, que no queremos anunciar la palabra de Dios, que la anuncie otro, pero yo no. Nos llenamos de soberbia o nos llenamos de miedo y no queremos anunciar la palabra de Dios. Pero hoy el Señor llega y quiere llegar a esas personas humildes de corazón, a esas personas sencillas que son decididas, que son personas de fe, que son personas que sí van a hacer el trabajo que Dios quiere. Vean que cuando Jesús llamó a los apóstoles allá en San Marcos 3:13, dice que subió al monte y llamó a los que él quiso, para que estuvieran con él y después para enviarlos a predicar. Dios al que llama, prepara. Dios no lo va a enviar a ustedes sin antes prepararlo. Por eso no es casualidad que usted escuche la palabra de Dios, sino es porque Dios así lo ha querido, porque Dios quiere prepararte. Dios quiere prepararte para que tú anuncies la palabra de Dios, como lo hizo con estos apóstoles. Dice San Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón había salido a pescar. Era pescador, no era un hombre de alta gama, no era un rey, no era una persona muy importante, era un pescador, una persona humilde, sencilla, como aquellos pastores, pero que Dios se fijó en su humildad, que Dios se fijó en su sencillez, que Dios se fijó en que él sí creía en la palabra del Señor, a tal punto que aquí lo vamos a ver. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió, Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Si Simón hubiera sido una persona soberbia, hubiera sido una persona orgullosa, una persona que no cree en la palabra de Dios, Simón no sale a pescar. Pero como es una persona humilde de corazón, sencilla y que cree en la palabra del Señor, él sale a pescar. Él sabe que por su propia cuenta no pescó nada, pero que si él pone su confianza en la palabra de Dios, va a ser capaz de pescar. Y vean cómo lo dice. Simón respondió, Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Si tú lo dices, ¿en quién está poniendo la confianza Simón para ir a pescar? En el Señor. ¿En quién ha puesto su confianza? En el Señor. ¿En quién? En la palabra del Señor. Si tú lo dices, o sea, porque el Señor lo dice, yo iré a pescar. Eso es lo que nos falta hoy en día. Creer en la palabra de Dios. Creer que con ella
todo se puede. Si nosotros ponemos la confianza en la palabra de Dios, todo es posible. Dice, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. ¿Pescaron o no pescaron? ¿Dónde estuvo la diferencia? Cuando puso su confianza en la palabra de Dios, cuando le creyó a Dios. Ahí fue donde hizo la diferencia. Y eso es lo que quiere hoy el Señor, que creamos en su palabra, que la palabra de Dios es la semilla, pero necesita obreros que siembren la semilla, porque si no sembramos la semilla, ¿cómo vamos a esperar que nazca? Dios necesita sembradores, Dios necesita obreros que sean capaces de sembrar la semilla, porque lo dice San Lucas 8:11. La palabra de Dios es la semilla, pero necesita obreros que sean capaces de sembrar la semilla que es la palabra de Dios. Que sean como esos pastores que no se avergüencen de dar a conocer, que propaguen el evangelio, que propaguen lo que el Señor les ha anunciado. Y el Señor promete que aquellas personas que son decididas, que aquellas personas que son humildes, que aquellas personas que sean capaces de llevar su mensaje, dice el Señor allá en San Lucas, en San Mateo 10:32, al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. ¿A quién? Aquel que sea capaz y que sea decidido de ponerse de parte de Dios, de dar a conocer su palabra, de llevar su mensaje. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. El Señor se va a poner de su parte, dice. Al que se ponga de mi parte, aquel que no le dé miedo, aquel que sea decidido, aquel que no le tiemble las manos, que no le tiemble la boca por hablar de la palabra de Dios, aquel que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue, aquel que sea flojo, aquel que no quiera predicar la palabra de Dios, aquel que le dé vergüenza, o aquel que no quiera cumplir con su trabajo, que no quiera sembrar la semilla, y el que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Es necesario hacer el trabajo, porque el Señor nos promete ponerse de nuestra parte ante el Padre. Pero si nosotros nos negamos a hacer el trabajo, no queremos sembrar la semilla, dice, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. El Señor necesita obreros, obreros humildes, personas trabajadoras que quieran dar a conocer su mensaje. Que el Señor les bendiga.